La civilización del Valle del Indo fue una civilización de la Edad del Bronce que se desarrolló desde alrededor del 3300 a.C. hasta el 1300 a.C. Abarcó más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados y vivió su periodo de máximo esplendor entre el 2600 y el 1900 a.C. La civilización del Valle del Indo, junto con la civilización del Antiguo Egipto y Mesopotamia, fue una de las primeras grandes civilizaciones de la historia. La civilización del Valle del Indo, como su propio nombre lo indica, se ubica a lo largo del valle del río Indo, abarcando la mayor parte del actual Pakistán y el oeste y noroeste de la India. El río Indo fue vital para la civilización del Valle del Indo, ya que proporcionaba un suministro constante de agua que fertiliza sus tierras y permitía una agricultura abundante. Las crecidas regulares enriquecen el suelo, facilitando el cultivo de trigo, cebada y algodón, bases de su economía. Además, el Indo era una importante vía de transporte y comunicación que conectaba a las ciudades de esta civilización y favorecía el comercio tanto interno como con regiones lejanas, como Mesopotamia. Así, el Indo fue esencial para el desarrollo económico, social y cultural de esta avanzada civilización. La civilización del Valle del Indo desarrolló avanzados sistemas hidráulicos para gestionar el agua, un aspecto clave para su sostenibilidad en áreas con recursos hídricos limitados. Entre las principales innovaciones se incluyen los sistemas de drenaje, ya que las ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa contaban con sofisticados canales de drenaje subterráneos construidos de ladrillos cocidos, que transportaban aguas residuales y evitaban inundaciones. Estas redes conectaban muchas de las casas, lo que indica un enfoque integral para mantener la higiene y prevenir enfermedades. Además, se han encontrado aljibes para almacenar agua potable, especialmente en ciudades altas como Mohenjo-Daro. Estos depósitos, a menudo de gran tamaño, captaban agua de la lluvia y su diseño eficiente muestra una planificación cuidadosa para asegurar el acceso constante a agua en tiempos secos. En sitios como Dholavira se desarrollaron sistemas para canalizar y almacenar el agua de la lluvia mediante una serie de canales y reservorios, lo que permitió una gestión eficiente del agua en zonas áridas. Estos sistemas hidráulicos evidencian el alto nivel de ingeniería y planificación urbana de la civilización del Valle del Indo, que utilizaba el agua no solo para consumo, sino también para la higiene, la agricultura y el comercio. Las excavaciones arqueológicas en los sitios principales de la civilización del Valle del Indo, especialmente en Harappa y Mohenjo-Daro, han sido fundamentales para descubrir y entender esta antigua cultura. Los primeros trabajos sistemáticos comenzaron en la década de 1920, bajo la dirección de arqueólogos británicos como Sir John Marshall, quien encabezó las excavaciones en Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Pakistán. Estos esfuerzos revelaron un complejo urbano avanzado, con una estructura arquitectónica organizada en un patrón de cuadrícula, calles pavimentadas, un sistema de drenaje avanzado y edificios públicos como el famoso Gran Baño en Mohenjo-Daro. Las excavaciones en Harappa, otro de los principales sitios en Pakistán, descubrieron complejos habitacionales, talleres de cerámica y espacios de almacenamiento, lo que aportó evidencia de una sociedad altamente organizada. Además, en Harappa se encontraron sellos de piedra tallada y numerosos artefactos de piedra y metal, lo que permitió conocer su sistema de escritura aún no descifrado y sus prácticas comerciales. Otro sitio importante es Lothal, en la India, excavado en la década de 1950. En Lothal se descubrió una estructura de muelle o embarcadero, uno de los primeros puertos del mundo antiguo, lo que confirma su papel clave en las rutas comerciales marítimas del Indo hacia el Golfo Pérsico y Mesopotamia. Kalibangan y Dholavira, ambos en India, también han sido excavados y han proporcionado información valiosa sobre el sistema urbano y la ingeniería hidráulica de la civilización del Indo. Kalibangan mostró una planificación urbana detallada y evidencia de actividades religiosas, mientras que Dholavira reveló sistemas de recolección de agua de lluvia, lo cual destaca la adaptabilidad de esta civilización a diferentes condiciones climáticas.
Estas excavaciones han sido esenciales para comprender la sofisticación de la civilización del Valle del Indo y continúan arrojando luz sobre una de las culturas más enigmáticas de la Edad del Bronce. La civilización del Valle del Indo fue una de las primeras en el mundo en cultivar y procesar algodón para la fabricación de textiles. Los hallazgos de fragmentos de tela y marcas en objetos de arcilla indican que producían tejidos finos, probablemente utilizados tanto para vestimenta como para el comercio. El algodón era un producto altamente valorado y singular en la región, lo que convirtió a esta civilización en una auténtica pionera en lo que es la producción de textiles de algodón. Los textiles del Valle del Indo eran muy demandados y es probable que fueran exportados a través de sus rutas comerciales a Mesopotamia y otras regiones del Golfo Pérsico, reflejando la sofisticación y el alcance de su economía textil. En cuanto a la ganadería, criaron una amplia gama de animales como el asno, el búfalo de río e incluso llegaron a entrenar elefantes. Sin embargo, no criaron caballos, también criaban ovejas, cabras y cerdos, lo cual diversificaba su suministro de alimentos. Los restos de huesos indican que usaban animales de tiro como bueyes para arar la tierra y transportar mercancías, lo que mejoraba la productividad agrícola y facilitaba el comercio. La ganadería no solo proporcionaba alimentos y productos secundarios, sino que también complementaba sus prácticas agrícolas y comerciales, reflejando una economía autosuficiente y bien organizada. La civilización del Valle del Indo destacó en orfebrería y joyería, mostrando una notable habilidad en el trabajo de metales y piedras preciosas. Utilizaban oro, plata, cobre y piedras semipreciosas como la cornalina, el lapislázuli, el ágata y turquesa para fabricar joyas y adornos personales. En sitios como Mohenjo-Daro y Harappa se han encontrado pendientes, brazaletes, collares y diademas elaborados con precisión y detalle intrincados, lo cual indica una destreza avanzada en el diseño y la técnica de fundición y talla. Las joyas también eran piezas de intercambio en su red comercial, especialmente apreciadas en regiones como Mesopotamia, lo que evidencia el valor y la alta demanda de estos objetos. La orfebrería no solo era parte de su vida cotidiana, sino que también cumplía una función económica y cultural, simbolizando estatus y probablemente algún tipo de significado ritual. Utilizaban el cobre para armas, instrumentos y utensilios. Además, también hacían objetos de bronce, entre los que se incluían hachas para fines domésticos. También se realizaban objetos en barro de una gran variedad de formas diferentes. Esta civilización mantuvo relaciones comerciales cruciales con lugares como Mesopotamia, Magán, probablemente el actual Omán, y Dilmun, identificado con Bahrein, y parte de la costa este de Arabia Saudita, estableciendo una red de comercio que conectaba el subcontinente indio con el Golfo Pérsico y el resto del cercano Oriente. Estos contactos no solo facilitaron el intercambio de bienes, sino que también el de ideas y técnicas, enriqueciendo las culturas participantes. El comercio fue uno de los pilares económicos de la civilización del Valle del Indo, conectándose con territorios distantes como Mesopotamia, el Golfo Pérsico a través de Magan y Dilmun y probablemente hasta regiones del actual Irán y Afganistán. Intercambiaban productos locales como algodón, madera, piedras semipreciosas como la cornalina, el lapislázuli y el ágata, joyería y artefactos de cobre, a cambio de bienes exóticos y materiales que no se encontraban en su territorio, como metales adicionales, diorita y probablemente productos agrícolas específicos de otras regiones. Los centros comerciales como Lozal desempeñaron un rol crucial, funcionando como puertos estratégicos que facilitaban el comercio marítimo. Allí, los mercaderes del Valle del Indo construyeron una estructura portuaria innovadora, probablemente para embarcaciones, lo cual sugiere un conocimiento avanzado de navegación y gestión de redes comerciales. Los sellos de piedra tallados que llevaban el estilo distintivo del Indo han sido encontrados en sitios mesopotámicos y del Golfo, indicando no solo la presencia de mercancías del Indo en estos lugares, sino también la posible movilidad de los propios mercaderes. Estos sellos funcionaban como marcas de autenticidad en sus transacciones y son evidencia de los sistemas de intercambio, estándares y tal vez hasta acuerdos comerciales de largo alcance que sostenían
la economía del Indo. El comercio, tanto por tierra como por mar, integraba esta civilización en una vasta red que no solo abastecía a sus ciudades con recursos escasos, sino que también la conectaba culturalmente, contribuyendo al flujo de ideas y tecnologías entre el Valle del Indo y las culturas vecinas. Los contactos entre el Valle del Indo y Magan fueron tan importantes que se han hallado en Omán fragmentos de cerámica y objetos que reflejan el estilo de los productos manufacturados en la civilización del Indo. Magan servía de puerto intermedio, distribuyendo productos del Indo hacia Mesopotamia y otras regiones del Golfo y viceversa, facilitando el intercambio de bienes y creando una red de abastecimiento crucial. Dilmun, identificado con Bahrein y partes de la costa oriental de Arabia, era otro punto esencial en esta red de comercio. Su ubicación estratégica en el Golfo Pérsico lo convertían en un puerto de tránsito vital para las rutas que conectaban Mesopotamia con el Valle del Indo. Dilmun no solo era un lugar de paso, sino que también se beneficiaba económicamente al actuar como intermediario, cobrando tasas o beneficios por el comercio que pasaba a través de sus puertos. Textos mesopotámicos antiguos hacen referencia a Dilmun como una tierra de riqueza y prosperidad, lo cual subraya su importancia en el comercio de la época. Desde Dilmun, productos como la cerámica, los objetos de metal, las piedras semipreciosas y probablemente los productos textiles llegaban a Mesopotamia. La presencia de sellos y artefactos del estilo del Indo en Bahrein y en sitios mesopotámicos demuestra el alcance de estas relaciones comerciales. Dilmun facilitaba el flujo constante de bienes entre el Valle del Indo y Mesopotamia, actuando como un canal para la expansión cultural y económica en estas civilizaciones. El arte de Mohenjo-Daro refleja la sofisticación y el alto nivel de desarrollo cultural de la civilización del Valle del Indo. Los artefactos encontrados en este antiguo centro urbano incluyen una gran variedad de objetos que van desde esculturas y figurillas hasta sellos, cerámica y herramientas de uso cotidiano, todos ellos mostrando una notable habilidad artística y técnica. Se han encontrado pequeñas figuras de elefantes y animales, probablemente relacionados con creencias religiosas o prácticas rituales. La habilidad de los escultores para crear figuras tan detalladas en materiales como terracota y piedra es un testimonio de la destreza técnica de los artesanos del Valle del Indo. La Dancing Girl está representada de manera estilizada, con una pierna flexionada en una postura típica de una danza. Su cuerpo es proporcionado de manera realista, con detalles que sugieren agilidad y flexibilidad. Lleva brazaletes en ambos brazos, que también sugieren que podrían estar usando adornos típicos de una bailarina, como es común en otras culturas antiguas. El significado exacto de la figura sigue siendo un tema de debate entre los arqueólogos. Se cree que la escultura podría representar a una bailarina o una figura religiosa vinculada a rituales de danza. La postura de la figura, combinada con los adornos, sugiere que podría haber sido una representación simbólica de una diosa de la fertilidad o una mujer relacionada con algún tipo de ritual ceremonial. En algunas interpretaciones, la escultura también puede haber sido una figura de decoración personal, exhibida como una obra de arte que mostraba las habilidades técnicas y estéticas de los artesanos del Valle del Indo. El hecho de que la Dancing Girl esté hecha de bronce resalta el nivel avanzado de la metalurgia en el Valle del Indo, ya que es una de las primeras civilizaciones en producir figuras de bronce utilizando la técnica de cera perdida. Además, los detalles en la figura, como los brazaletes y las características del rostro, muestran la habilidad de los artesanos para modelar el metal con precisión. Los sellos de piedra tallados con símbolos y figuras también son una de las características artísticas más distintivas de Mohenjo-Daro. Estos sellos eran usados para marcar mercancías y como identificadores de propiedades o transacciones
transacciones comerciales. Los diseños en los sellos incluyen figuras de animales como el unicornio, el toro y el elefante. Los sellos de la civilización del Valle del Indo a menudo llevaban inscripciones que se cree que representaban un sistema de escritura. Aunque aún no ha sido descifrado con certeza, los sellos eran generalmente de piedra, como la cornalina, y contenían símbolos y figuras detalladas, muchas veces con representaciones de animales, como un unicornio y figuras humanas. Estos sellos probablemente se utilizaban para marcar propiedades o para fines comerciales, como en el intercambio de bienes. Aunque la escritura del Indo es aún un misterio, su existencia sugiere que esta civilización tenía un sistema de comunicación escrita utilizado para la administración y el comercio. Estos sellos no solo muestran la habilidad técnica en el tallado de piedra, sino también una rica tradición simbólica y probablemente un sistema de escritura o ideogramas. La cerámica encontrada en Mohenjo-Daro es otra muestra de la destreza artística de la civilización. Los estilos de cerámica incluyen tanto utensilios utilitarios como decorativos, con formas geométricas y patrones intrincados. Los recipientes eran utilizados para almacenamiento y transporte de alimentos, pero también tenían un valor ritual, como se ha evidenciado en la decoración y en los hallazgos en contextos funerarios. La cerámica del Indo es notable por su consistencia en calidad y diseño a lo largo de los diferentes sitios arqueológicos, lo que sugiere una tradición común y un alto grado de estandarización de los productos. El arte de Mohenjo-Daro, al igual que el de otras ciudades del Valle del Indo, muestra una tendencia hacia la abstracción y la geometría, reflejada en la cerámica y en los sellos. Aunque las figuras humanas y animales son representadas, a menudo tienen características estilizadas o idealizadas, lo que sugiere una cultura que valoraba tanto la forma estética como el simbolismo detrás de sus creaciones. Esta tendencia hacia la abstracción y la falta de figuras realistas o de iconografía religiosa compleja es una característica distintiva del arte del Indo, en comparación con las culturas contemporáneas de Mesopotamia y Egipto, que desarrollaron formas de arte más narrativas y detalladas. El arte de Mohenjo-Daro no solo muestra la destreza técnica de la civilización del Valle del Indo en diversos medios como la cerámica, la escultura y la talla en piedra, sino que también refleja una rica vida cultural, religiosa y comercial, contribuyendo a nuestro entendimiento de esta antigua y misteriosa civilización. La civilización del Valle del Indo construyó ciudades inteligentemente pensadas y planificadas. El urbanismo y las construcciones en la civilización del Valle del Indo, particularmente en ciudades clave como Mohenjo-Daro, Harappa y Dholavira, reflejan un nivel de planificación y organización sorprendentemente avanzados para su tiempo, que datan del tercer milenio antes de Cristo. Este enfoque ordenado y meticuloso hacia la arquitectura y la disposición urbana subraya la sofisticación de la sociedad del Indo en aspectos como la infraestructura, el manejo del agua y la separación de espacios públicos y privados. Las ciudades del Valle del Indo, especialmente Mohenjo-Daro y Harappa, muestran una clara planificación urbana basada en un patrón de cuadrícula, algo relativamente inusual en la antigüedad. Las calles están dispuestas en líneas rectas, formando un reticulado regular, lo que facilita la circulación de personas y mercancías dentro de la ciudad. Este diseño estructurado indicaba un alto nivel de organización social y administrativa, y podría haber sido controlado por una autoridad central. Además, grandes ciudades de esta civilización estaban amuralladas. En Mohenjo-Daro, la ciudad estaba dividida en dos secciones principales, la ciudad baja y la ciudad alta o ciudadela. La ciudad alta contenía construcciones importantes como el Gran Baño, además de los depósitos o almacenes, y posiblemente las residencias de los líderes. La ciudad baja, por otro lado, estaba reservada a viviendas y actividades comerciales, y estaba construida sobre un sistema de calles anchas y callejones,
con viviendas bien alineadas y que usualmente contaban con 2 o 3 pisos y estaban construidas con ladrillos cocidos de tamaño uniforme. A menudo las casas estaban compartimentadas. El Gran Baño de Mohenjo-Daro probablemente fue un lugar reservado para procesos rituales o simplemente fue un lugar para la sociabilidad entre los habitantes. Una de las características más importantes del urbanismo del Valle del Indo es su infraestructura hidráulica. Las ciudades estaban dotadas de sistemas de drenaje avanzados, que consistían en canales subterráneos construidos con ladrillos cocidos, utilizados para desviar las aguas residuales de las viviendas y evitar inundaciones. En Mohenjo-Daro, por ejemplo, muchas casas estaban conectadas a este sistema de drenaje, lo que sugiere un alto nivel de preocupación por la higiene y la salud pública. Además, se construyeron aljibes y reservorios de agua para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado a los habitantes, especialmente en tiempos de sequía o de escasez de agua. En Dholavira, los sistemas de recolección de agua de lluvia fueron particularmente notables, ya que la ciudad aprovechaba los recursos hídricos de manera eficiente mediante una compleja red de canales y cisternas. El principal material de construcción utilizado en la civilización del Valle del Indo era el ladrillo cocido, que era estandarizado en tamaño y forma. Esta uniformidad sugiere una producción organizada de materiales, probablemente controlada por autoridades locales o regionales. Las casas y edificios estaban hechos con ladrillos de barro cocido, y las viviendas, aunque de tamaños variados, compartían ciertas características comunes, como patios interiores, techos planos y un acceso a la calle desde portones o entradas privadas. En cuanto a la arquitectura de las viviendas, las casas eran de 2 o más pisos, en algunos casos, y muchas de ellas contaban con patios interiores donde los residentes podían llevar a cabo actividades cotidianas. Algunas viviendas también tenían baños privados, lo que refleja la sofisticación en los aspectos de higiene. En la ciudadela de Mohenjo-Daro, el famoso Gran Baño, un estanque de agua de 12 metros por 7 metros, probablemente se usaba para rituales religiosos o de purificación y muestra la importancia que se le daba al agua en la cultura del Indo. Además de las residencias, las ciudades del Valle del Indo contenían espacios públicos como el Gran Baño y plazas abiertas que podrían haber sido utilizados para actividades comunitarias o ceremoniales. Las zonas comerciales también estaban bien desarrolladas. Los sellos y las balanzas comerciales encontradas en estos sitios indican una economía que operaba tanto a nivel local como en comercio internacional, con relaciones con Mesopotamia y otras regiones. En ciudades como Lozal, la civilización del Valle del Indo también construyó puertos marítimos. Lozal tiene una estructura portuaria que incluye un muelle artificial para facilitar el comercio marítimo. Esto evidencia el alcance comercial de la civilización del Valle del Indo, no solo por tierra, sino también por mar, a través del Golfo Pérsico, estableciendo intercambios con otras civilizaciones como Mesopotamia. En el caso de Dholavira, una de las ciudades más importantes del Indo, se destacan no solo los sistemas de almacenamiento de agua, sino también la disposición en secciones. La ciudad estaba dividida en 3 partes: la ciudad alta, una ciudad media con edificios de almacenamiento y talleres, y la ciudad baja, donde se ubicaban las viviendas. Esta división podría haber sido tanto funcional como social, reflejando una jerarquía interna de la ciudad. Además, la ciudad presenta un sistema de calles de drenaje que da testimonio de la complejidad del urbanismo y la organización social de la civilización. El urbanismo del Valle del Indo refleja una sociedad altamente organizada y avanzada, con una clara planificación de la distribución urbana, sistemas de drenaje y abastecimiento de agua, y con gran atención al detalle en las construcciones. Estas ciudades no solo eran centros de comercio, sino también espacios de interacción social, administrativa y religiosa, lo que subraya la sofisticación de esta antigua civilización. Su arquitectura y planificación influyeron de manera significativa en las culturas posteriores de la región. Las ciudades
ciudades importantes como Harappa o Mohenjo-Daro llegaron a alcanzar una población de decenas de miles de habitantes. Una característica notable de la civilización del Valle del Indo es la ausencia de grandes edificios religiosos o palacios típicos de otras culturas contemporáneas del Bronce como Mesopotamia, Egipto o Creta. En lugar de templos o palacios monumentales, las ciudades del Indo se caracterizan por una estructura urbana funcional y estandarizada. Esta falta de edificaciones centrales de poder o de carácter religioso ha llevado a algunos arqueólogos a proponer que la civilización del Valle del Indo podría haber tenido una estructura de poder más igualitaria y comunitaria, posiblemente basada en la colaboración de grupos especializados que manejaban diferentes aspectos de la vida urbana y social. En lugar de una jerarquía de poder claramente definida, como en otras sociedades, es posible que las tareas de gestión urbana, comercio, arquitectura y organización del trabajo estuvieran distribuidas entre grupos especializados dentro de la comunidad. Por ejemplo, los artesanos, arquitectos y trabajadores del metal, junto con otros grupos dedicados a la producción agrícola y a la gestión de recursos hídricos, podrían haber jugado un papel clave en la toma de decisiones colectivas y en la organización de la ciudad. Esto sugiere que la civilización del Valle del Indo podría haber tenido una estructura de gobernanza descentralizada o comunitaria, donde el poder no estaba concentrado en una élite religiosa o política, sino distribuido entre diferentes grupos, cada uno encargado de aspectos específicos de la vida social y económica. Esto se ve reflejado en la planificación urbana altamente organizada, los sistemas de drenaje y agua y la distribución de recursos de manera eficiente, que apuntan a una sociedad que valoraba la cooperación y la especialización. La escritura en el Valle del Indo, conocida como escritura Harappa, es un sistema aún no descifrado. Se ha encontrado en sellos de piedra, cerámica y otros objetos, con más de 400 símbolos diferentes, muchos de los cuales se repiten en varias inscripciones. La escritura es principalmente logográfica, lo que significa que cada símbolo probablemente representaba una palabra o un concepto, pero no se sabe si también tenía una estructura alfabética. Respecto a la lengua de la civilización del Valle del Indo, no hay consenso sobre su naturaleza, ya que no se ha identificado una relación clara con las lenguas conocidas en la región, como el sánscrito, las lenguas dravídicas o las lenguas iranias. Algunos estudios sugieren que podría haber sido una lengua aislada o pertenecer a una familia de lenguas aún no descubierta. En cuanto al origen de la escritura, algunos teóricos proponen que la escritura del Valle del Indo podría haberse originado localmente, influenciada por sistemas gráficos más simples utilizados en la región, o incluso tener vínculos con las primeras formas de escritura en Mesopotamia, aunque no hay pruebas distintivas de una relación directa. A pesar de los esfuerzos intensivos de desciframiento durante más de un siglo, la escritura del Valle del Indo sigue siendo un misterio no resuelto, sin un punto de referencia claro para su desciframiento, como una inscripción bilingüe similar o a la roseta de piedra para el egipcio. Los estudios sobre esta escritura continúan sin resultados concluyentes. El final de la civilización del Valle del Indo, que inició alrededor del 1900 a.C., sigue siendo un tema de debate entre los arqueólogos. No hay solo un factor claro que explique su desaparición, pero sí se han propuesto varias teorías. En primer lugar, una relacionada a un cambio climático, ya que se sugiere que el cambio climático, con un enfriamiento global o alteraciones en los monzones, pudo haber reducido las lluvias en la región, afectando la agricultura y los recursos hídricos. Esto habría causado una disminución de la producción agrícola y posiblemente un colapso económico. Además, algunas teorías apuntan a que las inundaciones o terremotos podrían haber dañado las infraestructuras hidráulicas y las ciudades, debilitando las capacidades de la civilización para mantenerse. La disminución del comercio con otras regiones como Mesopotamia pudo haber sido a varios factores internos o externos. Además, pudo haber afectado gravemente la economía de las ciudades del Valle del Indo. Además, algunos estudiosos sugieren que hubo cambios en la estructura social o incluso invasiones de pueblos extranjeros, aunque no hay evidencia concluyente de una invasión violenta.
El final de la civilización del Valle del Indo parece haber sido un proceso gradual y posiblemente provocado por una combinación de factores como el cambio climático, el agotamiento de recursos, el colapso económico y cambios sociales, en lugar de una sola causa. A pesar de los avances, la civilización nunca volvió a recuperar su nivel de complejidad anterior.